Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Jorge Luis Rodríguez y el día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con la historia de las matemáticas, en el cual vamos a dar muestra de una pequeña investigación. Abordaremos algunos periodos históricos, haciendo énfasis en la Edad Media, el Renacimiento y en la época actual, refiriéndonos a esta última, pues, como las matemáticas del siglo XIX y siglo XX. Vamos a dejar fuera el siglo XXI, que se consideraría modernidad. Y bueno, durante esta investigación vamos a hacer énfasis en algunos matemáticos importantes de la historia, como podrían ser Descartes, Leibniz, Newton, Gauss y Euler. En este punto me gustaría hacer un pequeño disclaimer, y es que durante el transcurso del video puede que se den otros nombres de otros matemáticos y su pronunciación puede estar un poco comprometida de mi parte. Yo me disculpo de antemano si pronuncio mal el nombre de algunos de estos matemáticos, pero bueno, la intención es brindar un panorama general tanto de estas épocas como de estos matemáticos. Vamos a dar inicio. Si bien, como ya les decía, pues esta actividad corresponde a la asignatura de Historia de la Matemática. Y bien, durante el transcurso de este video vamos a estar abordando los distintos puntos que acabo de mencionar, ¿verdad? Vamos directo a la Edad Media y bueno, iniciando por esta parte es muy interesante, ya que durante la Edad Media pues hubo una época que históricamente se conoce como el oscurantismo. Y bueno, esta época se destacó, vamos a decirlo de esta manera, porque durante este tiempo, pues la ciencia, las matemáticas incluidas, y el arte y otras corrientes del pensamiento, pues se vieron afectadas más que beneficiadas, ¿verdad? Esto porque las costumbres cristianas y la fe, pues eran el pensamiento predominante en la cultura, y pues las personas que pensaban fuera de lo que era el cristianismo, pues eran perseguidas, eran castigadas, eran censuradas, y por tanto, pues las matemáticas, junto con las demás ciencias, pues más que un avance, sufrieron un estancamiento o incluso un retroceso, ¿verdad? Y pues bueno, también no vamos a decir que durante esta época, que son casi 1000 años de nuestra historia, está todo perdido, pero pues podemos rescatar algunas partes relevantes de este punto de la historia, perdón. Y pues es que hay algunos personajes, por ejemplo, Abelardo de Bad, que fue uno de los encargados de traducir del árabe al latín los elementos de Euclides o Euclides, como les decía, disculpen mi pronunciación, que son unos de los libros griegos acerca de matemáticas pues más importantes que existen hasta nuestro tiempo. Son las bases históricas de las matemáticas, por decirlo de alguna manera, y pues durante esta época, la Edad Media, este libro, junto con muchos otros, fueron traducidos. Y bueno, estas traducciones permitieron preservar estos conocimientos matemáticos que venían de cientos de años en el pasado, varios siglos en el pasado, y pues se conservan gracias a estas traducciones. Según la investigación, para que un texto griego pudiera ser traducido, primero se traducía al árabe, del árabe pasaba al español y finalmente al latín, que en aquella época el latín pues era el lenguaje predominante de la ciencia, digámoslo así. Nos dice que el centro más activo de las traducciones era en Toledo, España, donde se tradujeron más de 87 obras, principalmente de las matemáticas griegas, ¿verdad? Otro de los puntos, como podemos ver aquí en la presentación, es las obras de Fibonacci, que él aparece ya al final de la Edad Media, pero pues que sus aportaciones son importantes hasta la actualidad para el mundo de las matemáticas. Como nos decía la investigación, en aquellos tiempos pues los abaquistas eran los que hacían sus cálculos pues de una manera muy rudimentaria para hacer sus cuentas. Fibonacci pues empezó a utilizar métodos que hasta hoy se conocen para la multiplicación y la división, ¿verdad? Igualmente Fibonacci generaliza el uso de letras para representar números desconocidos al buscar una solución en algún problema, como actualmente se emplea en las matemáticas, ¿verdad? Las principales obras de Fibonacci es la geometría práctica, donde da soluciones a diferentes problemas matemáticos planteados, y la teoría de los números en el Quadratorum, como dice aquí, números concernientes a la solución de ecuaciones cuadráticas con dos o más variables, ¿verdad? Y dice aquí el libro del ábaco.
Este libro podemos destacarlo, por así decirlo, porque se plantea en él un problema muy relevante, y le voy a dar lectura primero al problema y luego vamos a ver cuál es la aportación de este problema. El problema dice más o menos así: ¿cuántas parejas de conejos se producirán en un año, comenzando con una pareja única? Si cada mes cualquier pareja, engendra otra pareja que se reproduce a su vez desde el segundo mes. Como nos dice la investigación, pues este libro trataba las matemáticas de una manera muy árida, era tal vez un poquito difícil de procesar. Pues al darle lectura a este problema, habla de conejos y podemos decir, es un problema sencillo, pero viendo su trasfondo o su análisis del problema puede resultar un poquito complejo de comprender, ¿verdad? Sin embargo, pues este problema, aunque tiene supuestos que no corresponden a la realidad, porque por ejemplo nos dice pues que cada conejo tiene una pareja y nosotros tenemos que asumir pues que esta pareja es un macho y una hembra que posteriormente podrán engendrar a otro par de conejos, ¿verdad? Este problema da de resultado, por decirlo así, pues a la sucesión de Fibonacci, que es una de las sucesiones más famosas y más representativas de la época de la Edad Media, ¿verdad? La sucesión de Fibonacci, si lo analizamos, pues se representan aspectos de la naturaleza, por ejemplo, en la forma que tiene la espiral de un caracol, así como en algunas creaciones humanas, e incluso en el arte podemos ver la representación de la razón de Fibonacci representada de manera implícita, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente punto, pues hay que destacar que el mundo occidental durante el oscurantismo no tuvo un avance significativo, pero las matemáticas árabes e hindúes sí tuvieron grandes aportaciones en geometría, en álgebra, que posteriormente pues llegarían al mundo occidental. Y por destacar algún punto, pues serían los números arábigos, que son los que se utilizan actualmente y pues que permitieron que las matemáticas se desarrollaran de mejor manera, ya que contrapuestos con los números romanos, pues nos podemos dar cuenta que los números romanos son más difíciles de aplicar en matemáticas más complejas, ¿verdad? Bien, vamos con la siguiente época, que es el Renacimiento. Y bueno, como término general, el Renacimiento se destaca, bueno, como su nombre incluso lo indica, que le dio la oportunidad a la ciencia, en ellas incluidas las matemáticas, así como al arte, pues de volver a emerger, de tener un surgimiento después de la larga época que sufrió el oscurantismo, y bueno, vuelve a tener este aparecimiento relevante en la historia, ¿verdad? Aquí vamos a mencionar algunos puntos relevantes. Aquí nos dice que se crean los números complejos, nos menciona a Gerolamo Cardano, que descubre una fórmula matemática que permite resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado, es decir, pues álgebra o matemáticas un poco más complejas, ¿verdad? También aquí se crean investigaciones sobre la teoría de grupos, nos dice que evolucionaron los símbolos matemáticos y se crea una notación más parecida a la actual. Es durante el Renacimiento que se empiezan a utilizar, pues digámoslo de una manera, las letras o los símbolos que actualmente prevalecen en las matemáticas. Aquí hay un matemático francés, François Viète, según mi pronunciación. Él realizó estudios importantes sobre resolución de ecuaciones y finalmente terminó influyendo en sus discípulos como el Sir Isaac Newton o como Gottfried Leibniz, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, digamos que su influencia dio paso a que estos dos matemáticos pues hicieran también sus aportaciones. El cálculo de variaciones, descubrimiento de Gaspar Monge, consiguió crear la geometría descriptiva, que pues apunta más a la matemática actual. Nos dice aquí Pierre-Simon Laplace, ahora sí yo muy francés, escribió libros importantes sobre análisis de probabilidades y fue reconocido por investigaciones en la astronomía. Las matemáticas aplicadas en distintas ciencias pues es algo que se da también durante el Renacimiento, al final digamos del Renacimiento, y es que el uso de las matemáticas pues termina influyendo en todas las demás ciencias o en la mayoría de las ciencias, ¿verdad? Nos menciona también aquí a Euler, que fue un descubridor de teorías de cálculo, escribió muchos libros sobre álgebra, sobre la mecánica y fue un modelo de referencia para las futuras generaciones, ¿verdad? En términos generales, digamos
que se dio una revolución matemática y bueno, como lo decía al principio, de la ciencia en general, del arte, y pues dio paso para que en el siglo XIX y el siglo XX pues se diera una revolución aún más acelerada y más avanzada de la ciencia y de las matemáticas. Bueno, eso nos da paso a la siguiente época, que es la actualidad. Como pequeña referencia, pues con actualidad nos referimos al siglo XIX y al siglo XX. Dejamos fuera el siglo XXI, que sería modernidad, ¿verdad? Durante esta época, conocida como actualidad, pues las matemáticas, como decía, empieza a influir en todas las demás ciencias. Y pues las matemáticas, como lo sabemos en la actualidad, pues tiene manera de explicar diferentes fenómenos de otras ciencias, ¿verdad? Ya se utiliza una simbología para dar definiciones, para representar ecuaciones, axiomas, reglas, postulados, pues con un lenguaje matemático que independientemente del idioma que hable la persona, pues lo pueda entender, porque en la actualidad pues las matemáticas ya son un lenguaje universal, pero pues como cualquier lenguaje se tuvo que unificar, ¿verdad? Bien, perdón. Igualmente, durante esta época, bueno, antes de pasar al siguiente punto, aquí nos menciona que Gauss combinó investigaciones científicas y matemáticas y desarrolló cálculos de órbitas de planetas, trabajos sobre potencia, magnetismo, estudios sobre la geometría de superficies, topografías, y pues resulta siendo uno de los matemáticos más importantes de este siglo. Después nos menciona a David Hilbert, que en una conferencia de matemáticas puso en la mesa 23 problemas que afirmaban que eran las metas del siglo, y pues eso le dio un rumbo a las matemáticas de ese siglo, ¿verdad? Se vio sorprendido Hilbert pues cuando en el siglo pasado se inventan los ordenadores, que en la actualidad pues son imprescindibles para el uso de las ciencias y de las matemáticas. Estas computadoras, estos ordenadores y máquinas que se crearon, pues permitió un paso más rápido de las matemáticas, ¿verdad? Nos dice aquí que se crearon, perdón, me perdí por un segundo. Nos dice aquí que se crearon, pues, elementos que permitieron que las matemáticas se apuntaran más a lo que son conocidas en la actualidad, ¿verdad? Si no fuera por estas creaciones como la válvula del vacío, como el transitor, pues los ordenadores como los conocemos actualmente tal vez no hubieran tenido lugar, ¿verdad? Bien, ahora sí pasamos con los distintos personajes históricos, empezando con René Descartes, que si bien más que abordarlo por sus aportes matemáticos, pues serían sus aportes a la ciencia en general, ¿verdad? En su caso, Descartes separa a la teología de la ciencia, separa a la religión del pensamiento científico, ya que él dice que el conocimiento que produce las ciencias es una expresión de los objetos, de cosas tangibles, de cosas que existen, y pues la teología, vamos a decir que brinda diferentes interpretaciones y que no tienen un sustento o una base. Descartes decía que solo aquello que puede ser demostrado por la razón es ciencia, ¿verdad? De estas creencias, pues él establece un método que apunta más a lo que se conoce como el método científico actual, pues que es un método que tiene una serie de pasos y que permite hacer demostraciones, pues vaya la redundancia, que se puedan comprobar, ¿verdad? En su caso, Descartes propone 4 pasos para el método de pensamiento, y pues dice que se debe de partir solo del conocimiento, que sea indudable, que debe seguir un orden para deducir una verdad, y pues como les decía, es conocido como el método cartesiano. Tal vez no es como el método científico de la actualidad, pero pues ya nos brindó un norte sobre lo que es el método científico, ¿verdad? Estos 4 pasos, dice el paso número 1, no aceptar nada que no sea evidente, es decir, nada que no se pueda demostrar. Segundo, dividir los problemas en tantas partes como sea posible. Como les digo, en la actualidad el método científico no son 4 pasos como Descartes lo proponía, pero sienta las bases, ¿verdad? Luego nos dice ir de lo simple a lo complejo,
Es decir, de aquello que es fácil de demostrar, de aquello que es incluso empírico, que todo el mundo conoce, y a partir de esas bases, pues poder proponer un pensamiento más complejo. Y finalmente hacer un recuento de los pasos para estar seguro de no omitir nada que no sea evidente en el proceso, ¿verdad? Bien, vamos con el siguiente, que en este caso es Gottfried Leibniz. Él es un matemático importante para la historia. Nos dice aquí que proviene de las humanidades, de la lógica, de la metafísica, de la teología, del derecho. Digamos que su formación básica pues no era matemática tal cual. Y pues esta visión humanista terminó influyendo en su manera de ver las matemáticas, ¿verdad? Para él, disculpen, para él no debe haber separación, por así decirlo, entre la matemática, la política, los eventos, los fenómenos psicológicos, y pues él durante su vida trató de desarrollar un modelo unificador que unificara todas estas ciencias, la física, la biología, la psicología, a través de pues una ecuación o un método, ¿verdad? Él lo llamó ensayo escolar de arte combinatoria, un método general en el que todas las verdades de la razón sean reducidas a un tipo de cálculo. Como podemos anticipar, pues Leibniz no completa este gran proyecto de reducir su pensamiento, todo el razonamiento, a una sola técnica matemática, simbólica, porque pues actualmente no se ha logrado unificar tampoco, pero el hecho de haber imaginado esta idea, pues le dio un paso significativo, ¿verdad? Su formación lógica, dice él, entre otras de sus aportaciones, pues propone algunos símbolos para el cálculo diferencial y para el cálculo integral que prevalecen hasta la actualidad. En el caso de la integral, que es como una F alargada, como una S, pues es propuesta por él. No digo que él la inventó o que no se había utilizado antes, pero a partir de este momento, pues establece una notación estándar que prevalece como parte de las matemáticas actuales, ¿verdad? El siguiente en nuestra lista, Isaac Newton, yo creo de todos el más conocido, vamos a decir el más famoso, uno de los más famosos de la historia, sobre todo pues porque él diseña las tres leyes, por así decirlo, de Newton que él propone, pero bueno, en su caso él estudiaba el cálculo, lo hacía por medio de la geometría. Sus modelos que proponía pues eran en términos geométricos, ¿verdad? La geometría ocupaba un lugar importante en sus investigaciones porque según él se aplicaba mejor a sus manifiestos, a su programa metafísico, y él trataba de representar todo pues haciendo uso de las matemáticas. Él inventó el método de las fluxiones, el cálculo, por así decirlo, como ya lo dijimos. Descubrió la ley de gravitación universal y demostró experimentalmente que la luz blanca se compone de todos los colores. El famoso prisma que convierte la luz blanca pues en el arco iris, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, las fluxiones, pues dice aquí la idea de fluir. Él desarrolló cálculos para poder encontrar la curvatura y la tangente en cualquier punto de cualquier curvatura continua, como les decía, lo que se conoce como fluxiones. Y pues su descubrimiento es un paso esencial en el desarrollo del cálculo. Es una persona pues relevante para las matemáticas, por así decirlo. Como les decía, es un repaso general. Obviamente estamos dejando fuera muchísimos nombres importantes en la historia de la matemática, e incluso pues los que estamos viendo aquí en este video pues solo los estamos viendo, digámoslo de una manera por encimita, ¿verdad? De manera general, ¿verdad? En el caso de Gauss, él era, digamos, se le reconoce como un matemático muy avanzado, un matemático muy importante no es la palabra, como un genio, digámoslo en palabras simples, ¿verdad? Él dedicó mucho tiempo a la estadística, a la astronomía, inventó un método para el cálculo de órbitas de cuerpos celestes, pues que daría paso a la astronomía como la conocemos actualmente.
Y pues entre sus estudios, como lo dice aquí, la geometría, la geodesia, la cartografía, la cristalografía, la óptica, el magnetismo, es decir, sus aportaciones a la ciencia fueron en más de una rama o en muchas ramas, si no es que en todas las que podamos mencionar. Y pues otro dato importante de Gauss es que para él lo importante era hacer descubrimientos y seguir investigando. No se preocupaba tanto por publicar sus trabajos. Entonces muchos de sus descubrimientos matemáticos los mantuvo para él. Entonces cuando otro matemático anunciaba un resultado importante, pues resultaba que Gauss ya tenía años de haberlo descubierto, ¿verdad? Pero pues como no lo había publicado, pues hay dudas sobre quién es el verdadero autor de este pensamiento, ¿verdad? Aquí nos dice que en las funciones elípticas y en la geometría no euclidiana, pues Gauss realizó aportes importantes años antes de que otros matemáticos vinieran a presentarlo, ¿verdad? Bueno, finalmente nos vamos con Eulier, quiero pensar que así se pronuncia, Leonard Eulier. Leonard también tiene relevancia al introducir símbolos como la E para referirse a los logaritmos neperianos, el símbolo pi para representar el número 3.1416. No quiere decir que él lo inventó, sino que él lo puso en el mapa para que fuera el símbolo pues establecido, ¿verdad? Que es un símbolo que prevalece hasta la actualidad, ¿verdad? En este caso también nos dice que hace esfuerzos para liberar el cálculo de su dependencia de la mecánica y de la metafísica, es decir, volver a las matemáticas una ciencia autónoma. Nos decía también que Euler era un prodigio de las matemáticas, tenía una memoria pues envidiable. Nos dice aquí que recordaba fórmulas de trigonometría, de análisis, de las potencias, hasta la sexta potencia, de las potencias de los primeros 100 números primos. Hablar de innumerables poemas, aquí pues ya habla de otro tema, ¿verdad? Dice aquí que tomando en cuenta todas sus aportaciones, se le pueden cifrar unas 800 páginas en promedio anual en todos los campos de las matemáticas y ciencias afines. Digamos que este hombre aportó a todas las ramas de las matemáticas y de una manera pues como poco se ha visto, ¿verdad? Aquí en la presentación dice sus más de 1000 memorias tratan de aritmética, teoría de números, álgebra, cálculo de probabilidades, geometría, cálculo infinitesimal, mecánica racional y aplicada, astronomía, física, geografía, matemática. Bueno, pues estamos hablando de que sus aportaciones son incontables tal vez. Nos dice aquí que su teoría de las mareas, su trabajo sobre el diseño de buques, pues contribuyeron a una mejor navegación. El de la ciencia naval, una teoría completa de la construcción y maniobra de buques, la construcción naval y navegación, son obras sobresalientes. Investigó el pandeo de vigas y calculó la carga de seguridad de una columna, es decir, aportaciones a la arquitectura. Nos dice que en acústica, la propagación del sonido, la estudió, la disonancia musical. Dice 3 volúmenes sobre instrumentos ópticos que contribuyeron al diseño de telescopios y microscopios. Fue el primero en tratar analíticamente las vibraciones de la luz, deducir la ecuación del movimiento, teniendo en cuenta la dependencia de la elasticidad y densidad del éter. Obtiene muchos resultados sobre refracción y dispersión de luz. Como les digo, yo creo que tal vez es uno de los nombres que más merece la pena analizar. Y bueno, pues como conclusiones, sí me gustaría destacar lo que mencioné hace un momento. Esto es solo un panorama general. No he profundizado en ninguno de los temas. Y yo creo que pues para profundizar y hablar de todas las aportaciones de cada época o de cada uno de los personajes que mencioné, pues haría falta dedicarle una investigación completa a ese personaje, un video completo a ese personaje. Y bueno, para aclarar cualquier duda sobre el tema, pues haría falta una investigación más detallada, ¿verdad? Aún así, pues es una actividad interesante que nos permite reconocer el avance que ha tenido las matemáticas en diferentes épocas de la historia, así como conocer algunos de los nombres más importantes y sus aportaciones a esta ciencia, ¿verdad? Yo sé que he dejado fuera a cientos de matemáticos importantes, pero pues de lo que se mencionó aquí,
es como una base para poder seguir investigando. Bien, finalmente, pues estas son las referencias que utilicé para hacer mi investigación, para presentar este video. Espero que les haya gustado y es todo de mi parte. Yo soy Jorge Luis Rodríguez y me despido. Chao.